Calle 11 hoy tiene a Cristina Rivera Garza invitada para la entrevista, quizá la mejor, una de las mejores escritoras de su generación, de nuestra generación. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre, muchas gracias a ti por el espacio. Un gusto. Acaba de salir a librerías y mira que es arriesgado un año como este sacar un libro a librerías, pero le está yendo muy bien, El Invencible Verano de Liliana, que es una historia, sí, con relato novelado, pero personalísima. Y déjame comenzar con una frase que diste en alguna otra entrevista. Has dicho que quizá todos los libros que escribiste antes te prepararon para escribir este. Es una historia muy Sí, antigua en tu vida y sin embargo es hasta ahora que salió de sí. tu corazón y de tu pluma. ¿Qué quieres decir con eso, de que te preparaste con tantas novelas previas para llegar a esta? Sabes, y lo digo bien honestamente, porque hay, pues, las historias más difíciles de decir son las que ah, hay las que para decirlas tienes que darle vueltas al lenguaje y tienes que subvertir el lenguaje y tienes que aprender a hacer cosas que el lenguaje no está diseñado para hacer, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, del lenguaje patriarcal, que por lo regular lo que busca es culpar a las víctimas, ¿no? De este tipo de violencia, exonerar a los depredadores, etcétera. Entonces hay que aprender a hacer un montón de cosas. Y yo creo que en términos de la escritura del libro, en ese sentido digo que todos los otros libros me han ido enseñando poco a poco cómo poder llegar a este. Creo que sin todo ese aprendizaje no habría sabido exactamente qué hacer cuando finalmente me atreví a abrir las cajas donde estaba el archivo de mi hermana, ¿no? Y todo el proceso que siguió. Liliana fue asesinada por su pareja. En aquel entonces no se hablaba de feminicidio para hablar del lenguaje que uno tiene que adquirir, no solo como individuo, sino como sociedad. Así es. Y por lo tanto no había manera de nombrar esta violencia que hoy podemos ponernos más rápido, ponernos de acuerdo de qué se trata. Es tu cambio, pero también es el cambio de varias generaciones. Y eso está reflejado en la búsqueda de esos archivos. Cuéntame un poco cómo se habría escrito esa novela hace tantos años y cómo se escribe ahora, con qué economía de Yeah. palabras en cada caso. Fíjate que yo, de hecho, intenté escribir este libro antes Ah, y puedo decirte con toda sinceridad que fracasé tremendamente en cada intento. Tal vez porque había estado, sobre todo, trabajando dentro del contexto de la ficción, ¿no? Y lo que he hecho aquí ha sido combinar, ¿no? Las palabras, los textos que mi hermana, que Liliana misma fue guardando, que fue documentando su experiencia, en una especie de coautoría que es algo de lo que he estado hablando yo mucho últimamente en los últimos años acerca de procesos de escritura, ¿no? Que me preocupa, en el buen sentido, pues quiero este tipo de textos horizontales, que sean plurales desde su misma raíz. Todo eso no lo habría podido hacer sin lo que señalaste al inicio, que esta es una transformación no solo personal, esto es algo que hace posible, pues como lo sabemos, un montón de movilizaciones de mujeres, varios tipos de feminismo y una atención que por razones muy graves hemos tenido que ir dedicándole más a esta violencia que no se va, que sigue creciendo. Cristina, esta es la pluma de la sobreviviente, de Yeah. la hermana que trascendió aquel acto de violencia y de la sobreviviente que se pregunta por qué ella y no yo, o por qué yo y no ella. Y no solamente eres tú la que te preguntas, de una familia que se pregunta por qué ella y no tú, o por qué tú y no ella. Uh-huh, uh-huh. Son momentos de mucha sinceridad en este texto. No había otra manera. Yo creo que solo así podía tocar pues una experiencia tan fundamental en mi vida y en la vida de mi familia, ¿no? Los duelos, yo creo que lo saben todos los que han perdido seres queridos en manos de la violencia, estos duelos son muy tortuosos, son muy largos, es muy difícil separar el dolor de la culpa y después la culpa de la vergüenza.
Los que saben de esto hablan mucho del retraimiento de las familias, ¿no? De cómo, sobre todo si hablamos desde los noventas, ¿no? Cómo esta recriminación social suele caer sobre los seres queridos, ¿no? Sobre aquellos que su responsabilidad es cuidar precisamente el bienestar de estas mujeres y estas chicas jóvenes. Hay, Cristina, un tema harto complicado cuando te aproximas a un expediente judicial tan antiguo. Perdón si Ya. te pongo el ejemplo, pero en una escritura, digamos, de novela policíaca de un hecho reciente, pues siempre es posible que llegue el inspector, ¿no? Deja de pensar en Sherlock Holmes y descubre una evidencia y otra pieza de evidencia. De repente, en la sesión magistral de Hércules Poirot, te explica qué ocurrió. Pero cuando tienes un Sí. hecho criminal con tantos años, en realidad te estás peleando no solo contra muchas memorias, muchos papeles que reflejan esas memorias, sino contra muchas subjetividades de esas memorias. Entonces, reconstruir el hecho es una cosa complicadísima que tú logras hacer aquí por este intento de que sea una obra colectiva. Déjame irme a corte y me ayudas a hablar de la memoria o las memorias y la Claro violencia, que sí. que es un tema esencial de esta novela tuya, El invencible verano de Liliana. Y mira que fue invencible. Vamos a corte, regresamos. Estamos con Cristina Rivera Garza hablando de su última novela, El invencible verano de Liliana. Y Cristina, me gusta mucho este recorrido sobre la ciudad que vas haciendo, recorriendo oficina de gobierno tras oficina de gobierno en la búsqueda de los retazos de memoria escrita, judicialmente escrita, que hayan quedado del caso de Liliana. Es una buena metáfora de la dificultad que es recorrer los expedientes y los archivos de la violencia en nuestro país. Tienes toda la razón, ¿sabes? Yo soy historiadora de entrenamiento Mm, y ahora me di cuenta en el proceso que estás describiendo que yo he vivido bajo la impresión de que todo eventualmente va a terminar en un archivo muerto, es mm, decir, que nada se va a perder, ¿no? El día que, como lo digo en el libro, el día que una mujer que trabaja en la burocracia del Ministerio Público me dijo la frase, pues no crea que los expedientes viven para siempre. Es una frase inocente, si lo quieres ver así, a mí me estrujó por completo. Como la historiadora que soy, ¿no? Derrumbando este mito de que hay un archivo muerto que nos va a recibir eventualmente a todos, y el terror que me dio pensar que no iba a quedar había una posibilidad de que no iba a quedar una sola traza institucional, al menos, del paso de mi hermana por este mundo. Y entonces supe que tenía que escribir este libro, que es una especie de restitución por ese expediente buscado, ¿no? En el proceso me interesa mucho, decías hace rato, hay muchas subjetividades, por supuesto que las hay, y quería poner tantas como me fuera posible en juego. Pero también hay una memoria material, ¿no? De los objetos, de la ciudad, de las calles, de las mm. paredes, de estos edificios que son instituciones, y también quería verlo. Cuando todavía podíamos viajar, antes de nuestro encierro, ¿no? Debido a la pandemia, me di a la tarea de recorrer los lugares por los que seguramente pasó mi hermana muchas veces. Y quería ese acto que nos promete la ficción, ¿no? El de poner tus zapatos, al menos momentáneamente, en el espacio que ocupó otra en este caso. La cuestión judicial pues siempre es complicada. Lo que yo quise hacer es producir al menos mi versión de ese expediente, con las voces que vienen desde esta memoria colectiva, desde una pluralidad de subjetividades también. Y todos ellos, de muchas maneras, no solo me regresaron a mi hermana, me produjeron muchas Lilianas, algunas de las que yo no estaba tan cierta de su existencia. Ha sido un proceso evidentemente muy doloroso, pero también de mucha sorpresa y de mucho descubrimiento. Eso también va aquí en el libro. Ahora uno tiene la metáfora en la cabeza de que en efecto la verdad siempre va a emerger, tarde o temprano,
va a llegar a la superficie. Y cuando uno hace estas investigaciones, te das cuenta que eso es un cuento infantil, ¿no? O sea, que por más invencible que sea la batalla, como el propio título lo lleva, el engaño es necio, 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 y quizás solamente una pluma como tú puede enfrentar al engaño, no sé si resolverlo, pero por lo menos como al dragón, darle una estocada. Bienvenirlo, ¿no? Bienvenir todas las versiones posibles. Algunas, pues todas vienen marcadas por quién las está produciendo, por la relación específica que cada una de estas memorias tenía con respecto a mi hermana. Y más que tratar de encontrar el relato, ¿no? La verdad sobre los hechos, lo que estoy poniendo aquí son estos distintos asedios, estas distintas aproximaciones. En uno de los momentos tengo que aceptar que lo que pasó exactamente paso por paso esa noche es algo que el presunto feminicida sabe y que lo tiene con él. Todos los demás seguimos con ese hueco, le damos vueltas, lo asediamos, estamos produciéndolo de muchas maneras con cada una de estas aportaciones, de estas contribuciones a la memoria colectiva, pero ciertamente yo creo que lo que hay que aceptar en un momento es que nos quedamos ahí, siempre está ese pequeño desembone. Yo hice todo lo que pude, lo sigo haciendo, sigo poniendo mucha atención a papeles, a declaraciones, a testimonios y demás. Siempre va a haber ese desembone. Cuando hay un engaño monumental, es que hay un objeto que ocultar que es aún más monumental. O sea, el tamaño del engaño es el tamaño de lo que quieres, es más grande de lo que quieres ocultar o tan grande como lo que quieres ocultar. Y me regreso al principio de la conversación. Hay algo de protección frente a este sujeto o este tipo de sujetos. Es decir, el engaño está diseñado para otorgarles impunidad, para que él pueda quedarse con la versión y ser poseedor de esa única y última versión. ¿Hay manera de pinchar ese engaño desde esa perspectiva? Es decir, por lo menos para que alcances a ver cuál es el objeto de ocultamiento. Bueno, hay muchas maneras de contestar a esto. Yo creo que una fundamental es que necesitamos detener la gran impunidad, ¿no?, que existe en el país respecto a este tipo de crímenes. Mientras la impunidad siga siendo tan alta, pues cualquier feminicida sabe que puede cometer cualquier crimen y que tiene una gran probabilidad de que no le pase nada. Se tiene gran probabilidad de conservar para sí esa versión inamovible, ¿no? Por eso la indiferencia es tan fuerte. La indiferencia organizada produce indolencia. Y entonces ahí vemos el problema cuando teniendo el lenguaje no queremos ver las cosas de frente. Entonces estamos ante un gran problema también, no solo en términos de la justicia, sino también en términos de nuestra vida cotidiana. Aquí el libro El Invencible Verano de Liliana, a lo mejor es un poco también eso, mi granito de arena en decir ver esto realmente es muy doloroso, tenerlo aquí presente, no olvidarlo nunca, vivir con eso siempre, todos los días. Pero si queremos otro tipo de futuro, si no queremos reproducir lo que hemos estado reproduciendo hasta ahora, creo que más nos vale verlo. Cristina, te agradezco mucho que hayas invitado a Liliana aquí a Calle 11, nos la hayas traído con tu pluma, con tu elocuencia. Gracias por haber venido tú también. Y gracias por regalarnos este libro. Es realmente muy recomendable, de lo mejor con lo que me he topado en lo que va de este año. Y creo que merece largas y muy densas conversaciones. Ayuda a documentar y aproximarse a una medusa que sí merecía un espejo de este tipo para poderla enfrentar como tú lo has hecho. Gracias de nuevo. Te agradezco a ti las palabras. Qué amable, de verdad. Gracias por tu lectura. Hasta muy pronto, Cristina. Suerte.